El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, lo que les voy a describir sucedió cuando el Señor Jesús predicaba el Evangelio en el mar de Galilea. Una multitud lo había seguido por 3 días y no tenían qué comer, ya que se encontraban en el desierto. Al verlos, el Señor tuvo piedad y los alimentó con 2 pequeños peces y unas 7 rodajas de pan. Había aproximadamente 4,000 varones adultos, y si se incluye a los niños y mujeres, el número era aún mucho mayor. Cuando menciono 4,000 varones, me estoy refiriendo solo a hombres adultos. ¿Me entienden? Hombres y adultos son 2 términos diferentes. Abarcan 2 rangos distintos de edad. Hombres incluye a los ancianos y niños del sexo masculino, mientras que varones adultos se refiere a los hombres mayores de 20 años. Como les decía, luego de haber comido, al juntar las sobras, llenaron 7 cestas completas. Después de esa milagrosa señal, el Señor se fue en bote a otro lugar a predicar el Evangelio. En ese momento, los discípulos dijeron que no tenían pan porque lo habían olvidado en el bote. Al ver esto, el Señor, lleno de compasión, les dijo lo siguiente en Marcos capítulo 8, versículo 17 al 18. Y cita la Escritura: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Hermano, aparte de este milagro, los discípulos ya habían sido testigos de innumerables señales y maravillas del Señor. También habían escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, como aún no habían recibido el Espíritu Santo, no podían entender lo que habían visto. Hermano, si no comprende la palabra con el corazón, estará espiritualmente ciego y sordo y no podrá ver ni oír. Luego de enseñar de esta manera a sus discípulos, Jesús manifestó en Betsaida un milagro de singular importancia. Sanó a un hombre ciego. Marcos capítulo 8, versículo 23 menciona: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Hermano, si espiritualmente está ciego y no conoce la verdad, ahora mismo, en este mismo instante, el Señor Jesucristo le extiende su mano para guiarlo a la verdad. Y tal como abrió los ojos al ciego, también le abrirá sus ojos espirituales. Si aplica la palabra de Dios en su vida, el Espíritu Santo lo ayudará a entender la verdad y a grabarla en su corazón. De esta manera, en la medida en que comprenda la verdad y llene su corazón con ella, sus ojos y sus oídos espirituales se abrirán. Y así podrá poner en práctica la palabra de verdad en su vida diaria. Oro en el nombre del Señor para que lleguen a ser verdaderos hijos de Dios que puedan oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué tal si repasamos lo tratado en el último mensaje? En la última prédica, hablamos de la forma en la que actúa la verdad y la falsedad al oír la voz del Espíritu Santo. Les mencioné que la verdad actúa como un manual.
El Espíritu Santo toca su corazón para hacerle saber lo que debe decir o hacer en la medida en que ha cultivado en su corazón la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios. Por otra parte, la falsedad le impide oír la voz del Espíritu Santo. En la medida en que tenga falsedad en su interior, no podrá oír la voz del Espíritu Santo debido a los pensamientos carnales que le vendrán primero a la mente. En segundo lugar, si tiene esos pensamientos carnales, tampoco podrá obedecer la voz del Espíritu Santo debido a la lujuria de la carne que se agitará dentro de usted. Hermano, usted debería escuchar la voz del Espíritu Santo, pero la falsedad que hay en su interior se lo impide. En la medida en que tenga maldad, oirá la voz de Satanás y cederá a los deseos de la carne. Por ello, para que pueda oír claramente la voz del Espíritu Santo y obedezca su dirección, deberá despojarse de la falsedad que hay en su interior y a la vez llenar su corazón con la palabra de Dios, que es la única verdad. Hermano, dentro de usted hay una parte buena o de verdad y otra parte mala o de falsedad. Y a través de esa parte mala, Satanás controlará sus pensamientos. Digamos que va a visitar a alguien. Sin embargo, en la entrada hay un portero que le impide el ingreso a la casa. Esta es la forma en la que la maldad y la mentira actúan a través de sus pensamientos. La falsedad que hay en su ser lo controla por medio de sus pensamientos. En otras palabras, sus pensamientos obedecen a la maldad que hay en su interior. Y esa maldad y mentira son controladas por Satanás. Por ello, para oír y obedecer la voz del Espíritu Santo, primero deberá extirpar la falsedad que hay en su corazón y, a su vez, llenarlo con la palabra de verdad. Para hacerlo, deberá esforzarse en oír, leer y aprender la palabra de Dios. Deberá escuchar y leer la palabra, así la podrá aprender. Escuche las prédicas de los domingos y los miércoles, pero sobre todo, aplique y practique la palabra de Dios en su vida diaria. Si no practica la palabra, de nada le servirá aprenderla. Hoy vamos a ver la forma en la que se puede despojar de la falsedad que le impide oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Desde luego, si aplica la palabra de verdad en su vida y llena su corazón con ella, toda mentira y falsedad saldrán de su corazón. Si desecha de su vida en forma detallada la maldad, esa falsedad saldrá más rápidamente. Digamos que tiene un 100% de mentira en su corazón. Si se despoja del 50%, entonces aún le quedará el otro 50%. Ahora bien, si tiene 100% de odio y llena el 50% de su corazón con amor espiritual, habrá extirpado solo el 50% de falsedad. Si no llena con amor el resto, el odio volverá a llenar esa parte. Si llena todo su ser con amor, el odio saldrá completamente de su corazón. Si se despoja de la maldad en forma específica, es decir, detalladamente, esa maldad saldrá mucho más rápido de su corazón. De hecho, el pasaje de hoy menciona lo que debe hacer para desechar la mentira y la maldad de su interior y así oír la voz del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13 señala: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermano, nada se le debe añadir ni sustraer a la palabra de Dios. Dice lo que debe decir. La Biblia no pone tropiezo alguno. A usted se le juzgará el día del juicio final exactamente de acuerdo a todo lo que esté escrito en ella. Tal vez piense que, como siempre, ha dado su diezmo a Dios y ha sido fiel en su servicio a la iglesia, su juicio será más flexible el día del juicio final. Pero eso no será así. El juicio será exacto para todos, tal como lo menciona la Biblia. Dios jamás irá en contra de su palabra.
De ahí que debe confiar y depender de Dios. No hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que si vive de acuerdo a la carne, morirá. Entonces, ya sabe, si cede a los placeres de la carne, va a morir tal como señala la Biblia. Hermano, no se equivoque. Debe cuidar y valorar su salvación. Finaliza el pasaje. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, cultive el Espíritu. Entonces sus acciones y comportamiento cambiarán. Alcanzará la santidad. Todo el que fácilmente se enoja, que tiene un carácter violento, si se despoja de esa ira y se llena de gentileza, amabilidad, amor y bondad, entonces ese comportamiento violento no tendrá razón de ser. Nunca más se volverá a manifestar. Si de esta manera hace morir las obras de la carne, pregunto, ¿cuál será el resultado? Llegará a la santidad, no lo dude. No solo en espíritu, sino también en su comportamiento. El que ha llegado a este nivel del espíritu será recto en sus hechos y acciones. Ahora bien, cuando digo carne, no me estoy refiriendo al cuerpo físico, sino a esa naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo. Hay una naturaleza pecaminosa como es el odio, la mentira, la mente adúltera, la codicia, etcétera, que lo lleva a pecar. De ahí que vivir conforme a la carne es vivir siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo físico. Los que odian, juzgan y condenan a otros, pelean, discuten, tienen codicia y envidian a los demás, viven conforme a los deseos de la carne. Si tiene fe y no desecha esa tendencia a pecar, aún tendrá problemas en su vida. Es porque no se habrá despojado de esa intención por pecar. No podrá afirmar que en realidad cree. Solo creerá en su mente, es decir, con su conocimiento. Si realmente cree con todo su corazón, se despojará de todo deseo por pecar. Si aún no ha extirpado esa naturaleza pecaminosa, es que cree solo mentalmente. En realidad, no tiene fe. Como no tiene la palabra de verdad en su corazón, vivirá en la falsedad. Si dice que tiene comunión con Dios, pero aún anda en la oscuridad, es decir, pecando, estará mintiendo. Si dice que ama a Dios y que cree en Él, pero no practica la verdad, estará mintiendo. Y como no anda en la verdad, vivirá en la falsedad del pecado. Por ello, vivir de acuerdo a la carne es vivir satisfaciendo su naturaleza pecaminosa que está impregnada en su carne o cuerpo. Los que odian, juzgan y condenan, discuten y pelean y viven buscando su propio beneficio o codicia son los que viven conforme a la carne. Tal vez procuran ser buenos cristianos, tratan de ser fieles. Sin embargo, constantemente enfrentarán pruebas. Hermano, le digo algo. Deseche esa naturaleza pecaminosa de su corazón y ya no se enfermará. Una pregunta, ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí carne se refiere al cuerpo cuyo espíritu está muerto o inactivo a raíz de la caída de Adán. Repito, carne en este contexto en particular se refiere al cuerpo que no tiene el espíritu activo. Al desobedecer a Dios y pecar, Adán fue expulsado del jardín del Edén, del segundo cielo al primer cielo, es decir, del huerto del Edén a esta tierra donde Dios lo había formado. A propósito, esta tierra está bajo el dominio de Satanás que controla los aires. Por eso, Adán y luego sus descendientes oyeron la voz de Satanás y se hicieron esclavos del pecado y del diablo. Y como Adán se hizo esclavo de Satanás, vivió obedeciendo al pecado y al diablo. Satanás siempre se opone a Dios. Así, el enemigo empezó a sembrar en el corazón de Adán todo tipo de mentira, duda y falsedad. Y aun cuando Adán en un momento fue un espíritu viviente, en la medida en que la mentira y la maldad entraron en su corazón, su conocimiento del espíritu comenzó a desaparecer. Así es el estado del ser humano hoy en día, impregnado de mentira y maldad en vez de estar sometido al espíritu y a la verdad. Todas las acciones o hechos perversos del cuerpo ya corrompido por el pecado son obras de la carne.
No obstante, si no vive siguiendo los deseos de la carne, sino que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, podrá desechar toda esa falsedad. Hay varios pasos a seguir en este proceso. Sin embargo, me enfocaré en la forma de desechar los pensamientos carnales y los deseos de la carne. Y es porque los pensamientos carnales y los deseos de la carne son los principales obstáculos que le impiden tener comunión con el Espíritu Santo y oír su voz. Por favor, escuchen con mucha atención estos mensajes para que puedan desechar los pensamientos carnales y los deseos de la carne. Primero, hablemos de los pensamientos carnales. En primer lugar, definamos términos y conceptos. El ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo, es decir, es un espíritu que ocupa un cuerpo y tiene una mente, un alma. El espíritu y el alma son invisibles, mientras que el cuerpo es visible. Los pensamientos son producto del alma. Los pensamientos que le vienen a la mente forman parte de su alma. Ahora bien, ¿qué cosa es el alma? El alma es un término general que incluye la función de la memoria en su cerebro, el conocimiento que ha almacenado allí y el proceso para recordar o recuperar ese conocimiento. El cerebro tiene una función que se denomina memoria, en la que se guarda todo el conocimiento. Lo que ve, oye y aprende desde su nacimiento se almacena en este dispositivo en el cerebro. Este conocimiento almacenado en su cerebro lo vuelve a recordar o recuperar a través del pensamiento. A todo este proceso, en forma general, se le llama alma. Cuando recuerda el conocimiento guardado en su cerebro, se le denomina pensamiento. Aquí, conocimiento no solo es lo que ha aprendido en el colegio o en la universidad, incluye todo lo que ha aprendido en su vida, es decir, moral, educación, normas de comportamiento, escala de valores, etc. En otras palabras, todo lo que ve, oye, vive e ingresa como información en su memoria junto con un sentimiento se convierte en conocimiento. Desde luego, cada conocimiento contiene una carga diferente de sentimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo lo que ingresa a su mente y memoria viene con una cierta carga de sentimiento o emoción. Si ingresa a su mente algo con sentimiento o pasión, lo recordará más claramente. Ahora bien, recordará el conocimiento que ha guardado en su cerebro si la ocasión lo precisa. Esto es, ese conocimiento se recupera o le vuelve a la mente en forma de pensamiento. En general, hay dos clases de pensamiento. Uno es espiritual y el otro carnal. Si restaura el conocimiento de la verdad en su memoria, eso se convertirá en pensamiento espiritual. Si continúa viviendo por la mentira, eso será pensamiento carnal. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Si su memoria recobra el conocimiento de la verdad, tendrá pensamientos espirituales. Si vive con el conocimiento de la falsedad, tendrá pensamientos carnales. El pensamiento espiritual jamás lo llevará a pecar, mientras que el carnal sí lo hará pecar. Ahora bien, usted ingresa en su memoria tanto el conocimiento verdadero como el falso. Antes que Adán pecara, solo tenía pensamientos espirituales. Como no tenía maldad en su interior, solo tenía pensamientos de verdad. En ese momento, Adán conocía solo la verdad. Además, como el espíritu controlaba y gobernaba su alma, esa parte almática solo obraba dentro de los límites que le permitía el espíritu. Hermano, el espíritu podrá controlar mejor su alma si tiene menos pensamientos carnales. La forma de pensar carnal se opone a Dios y lo guía a la muerte. Si se despoja de esa forma de pensamiento negativo, solo tendrá pensamientos espirituales y su espíritu dominará su alma y todo su cuerpo. Es decir, su alma solo funcionará dentro de los límites
que le permite su espíritu. Como no habrá maldad en usted, ninguna forma de falsedad podrá entrar en su mente. Ningún pecado podrá venirle a la mente. Por eso no pecará. De ahí que alguien que ha llegado al Espíritu no practicará el pecado. Desde la caída de Adán, la situación del ser humano cambió. Como su espíritu murió, su alma ocupó la posición de dominio, tomando el lugar del espíritu. Adán era un espíritu viviente, lleno del espíritu. No obstante, luego de pecar, el pecado comenzó a corromper su mente y fue echado del jardín del Edén a esta tierra, la cual se encuentra en el primer cielo, donde Satanás gobierna y tiene poder. Como se volvió esclavo del pecado, Satanás lo controló y empezó a implantar maldad, falsedad y toda clase de pecado en su mente. En el instante en que su espíritu murió, el alma de Adán asumió el dominio sobre su ser. Hermano, le hago una pregunta. ¿Por qué peca? Peca porque su alma, es decir, sus instintos lo dominan. Si llega al nivel del espíritu, su alma ya no lo controlará. Más bien se someterá a su espíritu. Por eso ya no pecará. Así de simple. Sin embargo, si aún no ha llegado al nivel del espíritu, todavía lo controlará el enemigo y sus instintos y deseos carnales lo dominarán. Por eso pecará y se volverá esclavo del pecado y de Satanás. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda
toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.